creo que si nosotros creáramos esa conciencia, y el día que nos encontremos a un inconverso, el día que nos encontremos a un descarriado, en lugar de censurarlo, en lugar de condenarlo, le pudiéramos decir: tu Dios está desesperado por volverte a ver en su casa. Tu Dios está desesperado por encontrarse de nuevo contigo. Esta historia te marca precisamente ese elemento. El padre en su casa desesperado por el hijo, y el hijo en el hato de cerdos. Hay algo más que puede resaltarse dentro de esta historia. Es que lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos nunca se pierde. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. La Biblia dice que tú y yo nos debemos ocupar en enseñarle a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Un día ellos recapacitarán y responderán a esa verdad del Evangelio. ¿Quién lo iba a pensar? El muchacho está en el hato de cerdos, en la porqueriza, y allí estando en ese lugar y bajo esas condiciones, me llama la atención que la historia dice: volvió en sí. Volver en sí, lo que quiere decir, ¿sabe qué es? Volver en sí quiere decir: entró en el vínculo de lo que tú y yo le hemos enseñado a nuestros hijos. Volver en sí quiere decir: llegaron a tener relación, llegaron a vincularse precisamente con lo que tú y yo le enseñamos a nuestros hijos. Aquí en nuestra congregación hay una querida pareja con un testimonio muy lindo. El año pasado ellos vinieron invitados por unas familias a la iglesia y se sentaron a disfrutar el culto. De momento tomamos uno de los himnarios de gloria y cantamos uno de esos himnos antiguos. Y para sorpresa de su esposa, él se puso en pie y comenzó a cantar el himno: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Su esposa lo miró, porque en todo el tiempo de casados, que su esposa supiera, nunca él había ido a una iglesia, nunca él se había vuelto a congregar. Para ella, él nunca había tenido vínculos con una experiencia de fe. Por lo tanto, para ella, él era una persona religiosa, una persona que no tenía vínculos con la fe religiosa. De momento, su esposa lo mira y se sorprende, porque él está cantando: lávame en tu sangre, Salvador. Y ella lo mira y le dice: oye, ¿y de dónde tú te aprendiste eso? Y él se voltea y la mira y le dice: mi abuelita me lo cantaba cuando yo era niño, mientras me mecía en el sillón. Y empezó a llorar. El efecto de eso ha sido que ininterrumpidamente, por espacio casi de un año, ha estado congregándose él y su esposa en esta congregación. Y ahora, precisamente en estos días próximos, voy a reunirme con ellos, porque él dice: lo que yo he recibido de Dios
es lo que yo le quiero compartir a otros que han abandonado la fe, pastor, para que vuelvan de nuevo al rebaño. Fíjense qué interesante. Tú le enseñaste a tu hijo la palabra, le enseñaste a tu hijo la verdad del evangelio, le enseñaste el temor a Dios, que hoy tu hijo está en otras tareas, que está en otras funciones, que está haciendo otras cosas, que está entretenido en otros elementos. No te preocupes, llegará el día que tu hijo volverá en sí. Volver en sí significa recordará ese pasado extraordinario del temor a Jehová. Y cuando vuelva en sí, no quedará tranquilo hasta que no regrese nuevamente hasta la casa. Dice la historia, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo me levantaré, yo iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, dame el peor trabajo que se le puede consignar a un ser humano. Y en Israel, óigame bien, en Israel, en el contexto en el que se da esta parábola, un jornalero era peor que un esclavo, porque la ley judía obligaba al dueño de una finca a que si tenía esclavos le diera días libres, lo atendiera como un miembro de la familia y le diera la sabática. Es decir, 6 años trabajará y el 7º año lo tendrá de vacaciones completito con paga. Un jornalero era simplemente uno que se contrataba para trabajar un día, y si al otro día no se necesitaba, se podía despedir, se podía botar hasta la próxima vez que se necesitara. Este muchacho en la parábola de Jesús está diciendo: yo no quiero siquiera tener privilegios que tienen los esclavos. Yo no quiero ostentar un solo privilegio. Yo quiero ser un jornalero. Y cuando llegó el momento, se incorporó para caminar hacia la casa de su padre. La teología moderna hoy está dando un nuevo título al fenómeno este natural del hombre volviendo a Dios. Ese nuevo título se llama espiritualidad. La espiritualidad no es otra cosa que la disposición del ser humano para levantarse del lugar donde está, en su ruina, incorporarse a la vida y empezar a caminar hacia Dios. Desde luego, como Dios es luz refulgente, el hombre que camina hacia Dios en espiritualidad, en la medida en que camina hacia Dios y se va acercando a Dios, más luz tiene. Esa es la gran esperanza que Dios nos da. Mire, el que el individuo acepte que está errado, el que el individuo acepte que está mal, el que el individuo acepte que necesita levantarse, el que el individuo acepte que necesita un cambio de vida, oiga, no es una señal de derrota. Es todo lo contrario, es la buena disposición de incorporarse para caminar hacia la luz. Es la buena disposición de incorporarse para caminar hacia su Salvador. Y en el contexto de esta historia es bueno señalar para la esperanza nuestra
Hay veces que el hombre reconoce su caída. Hay veces que el hombre reconoce sus errores. Hay veces que el hombre reconoce sus faltas. Y tú no tienes que enterarte, papá, de ello.